nuestra distinguida secretaria dará lectura a la cuenta. No hay cuenta, presidente. Fue breve. Como entenderán, no les voy a preguntar si quieren opinar sobre la cuenta, obviamente. Pero sí tengo que cumplir con ofrecerles el uso de la palabra si es que quieren abordar algún punto vario. Explicarle a nuestros invitados las circunstancias en que estamos, presidente. Usted lo hace mejor que yo. Perfecto. Espero. Bueno, saludar a nuestros invitados y explicarles que en este minuto estamos sesionando en paralelo con la sala. La sala está debatiendo un proyecto de gran importancia, creemos, como es el tema del proceso constituyente, ¿no es cierto? Y en consecuencia hay muchos diputados que quieren intervenir y si no están en la sala pierden el derecho a hacerlo y como todos queremos manifestar nuestra opinión, yo ya lo hice temprano, por eso estoy... Es cierto, es cierto. Todo depende del lugar en que uno se encuentre, ¿no? ¿Cierto? Bien, en el orden del día, esta sesión ha sido citada y convocada con el objeto de continuar con el trámite de audiencias para el estudio del proyecto de ley originado en mensaje que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial, boletín número 12.979-04, en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Para tales efectos, eso es lo que nos permite estar sesionando en paralelo con la sala, caso contrario no sería posible. Para tales efectos escucharemos a los siguientes invitados. La directora de la Escuela Millahue 405 de Cerro Navia, señora Alejandra Benavides Aristizábal, quien está acompañada de la profesional del área técnica y encargada CEP, señora María Eugenia Herrera Galdames. Cerro Navia se nos repite con alta frecuencia en esta comisión. Sí. Luego también está el miembro del equipo de Gesteduc Consultora, don Rubén Valencia Garay, y en representación del sostenedor del colegio particular subvencionado Sagrado Corazón de la Reina, el gerente general de la Sociedad de Instrucción Primaria SIP Red de Colegios, señor Santiago Blanco. Muy bien, les invito a nuestros invitados a sentarse a la mesa y me imagino que si traen presentaciones, quienes requieren el Power. El rostro amable en Mineduc. Aprovecho de señalarle a nuestros distinguidos invitados, a quienes saludamos, por cierto, con afecto y agradecemos su presencia en esta comisión, que la idea, con alguna holgura, es que ustedes se atengan a disponer de 15 minutos aproximadamente para su presentación y luego algunas consultas de los señores diputados que lo estimen pertinente. ¿Usted es de Cerro Navia? Sí. Es que está reemplazando a la diputada. En ese lado, en ese es que normalmente nuestros invitados se sientan allí. O sea, vamos, yo Sí. no soy normalmente invitada, de manera que... Está bien. Solo que yo tengo mucha fe, entonces espero que lleguen otros diputados y van a ocupar este sector. Bien. Vamos a partir entonces en el mismo orden en el que les saludé y les señalé a nuestros invitados. Está la señora directora, la señora Alejandra Benavides Aristizábal. Sí. ¿Usted? No, viene. Y usted entonces la señora María Eugenia Herrera González. Galdames. Jefe UTP. Así es. Partir ustedes, ya, perfecto. Entonces voy a ofrecerle la palabra al miembro del equipo de Gesteduc Consultora, don Rubén Valencia Garay. Un detalle, como soy el único que trae presentación, parece que está fallando el equipo, pero... Ah, perfecto, vale. Perdón
Está bastante accidentada esta. Voy a agradecerles mucho para efecto del acta que se presenten y ojalá la institución a la que representan una breve descripción, porque no necesariamente nosotros las conocemos a todas, ¿no? Le ofrezco la palabra entonces a don Santiago Blanco, representación del sostenedor del Colegio Particular Sagrado Corazón de la Reina. Sí, yo soy Santiago Blanco, gerente general de la Sociedad de Instrucción Primaria. ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Yo soy Santiago Blanco, gerente general de la Sociedad de Instrucción Primaria, o SIP Red de Colegios. Esta es una red de 19 colegios. Originalmente estaba invitado Tomás Aristía, del colegio que usted señaló, y yo estoy sustituyéndolo. Bueno, la Sociedad de Instrucción Primaria, como les decía, es una red de colegios privados particulares subvencionados. Son 19 colegios y 21.500 alumnos en la región metropolitana en 12 comunas. Y desde el trabajo que he realizado en la Sociedad de Instrucción Primaria desde el año 2008, me ha tocado muy de cerca trabajar junto a los equipos directivos en la implementación, desde que partió esta ley, la implementación de los planes de mejora y en general de la gestión de la subvención escolar preferencial. Y en ese contexto, bueno, este proyecto de ley, que tal como se presenta, tiene como objetivo poder ajustar finalmente la normativa de la ley de subvención escolar preferencial, actualizándola a todas las disposiciones legales que se establecieron posteriormente con la ley de inclusión. Parece ser es un proyecto de ley que presenta objetivos muy alineados también con el trabajo que hicimos en la comisión Todos al Aula, que junto con Rubén participamos también. Y el objetivo también de esa comisión justamente era poder pensar en cómo desburocratizar toda la gestión de los colegios, la gestión de los equipos directivos y sobre todo también el agobio al que se han enfrentado muchas veces los profesores. Ahí en el informe que la comisión de Todos al Aula emitió, se establecían una serie de recomendaciones y entre esas se pensó mucho lo que en este proyecto de ley también está en la misma línea. Se citaban algunos estudios en ese informe, en donde se demuestra que cerca de un 70% de los directores declara destinar entre un 40 y un 80% de su tiempo a labores ajenas a lo pedagógico, es decir, a labores administrativas. Y esa cifra, la experiencia que tenemos en la Sociedad de Instrucción Primaria, es una cifra que es bastante real. Lo que se ve es que los directores deben hacer frente a una cantidad de distintas disposiciones legales. En este mismo informe de Todos al Aula se mencionaba que a la actualidad existen 18 cuerpos legales, 7 decretos con fuerza de ley, 60 decretos y reglamentos y 4 circulares que dan origen a cerca de 2.300 disposiciones u obligaciones. En ese mar de exigencia, este proyecto de ley, y en ese contexto creo que es se hace cargo de esa realidad, porque viene a simplificar una parte importante de la gestión que tiene que ver justamente, de la gestión escolar, que justamente tiene que ver con cómo los colegios realmente piensan más bien desde el punto de vista estratégico en cómo mejorar la gestión escolar, cómo poder obtener mejoras en la formación y en el aprendizaje de sus alumnos, más que estar preocupados de rendir los recursos o de tener las evidencias en caso de una fiscalización. En ese sentido también, bueno, justamente el proyecto de ley parte por devolverle y darle un sentido estratégico a los planes de mejora, que son el instrumento, el eje que esta ley estableció, la ley de subvención preferencial, la 20.248, para justamente decir, bueno, a través de los planes de mejora el colegio tiene un instrumento para poder pensar desde un punto de vista estratégico. En la práctica, eso lo comento, y también aquí sé que se presentó un estudio del Centro de Políticas Públicas de la Católica, en donde se demuestra con cifras al 2017 que la ejecución de los recursos a nivel nacional es del orden de un 65%. Y eso demuestra varias cosas. Primero, el temor que tienen los colegios a poder ejecutar estos recursos, dado que ex post pueden ser fiscalizados por la superintendencia rechazándose los gastos que hayan establecido en sus planes de mejora. Y eso ha llevado a una presión fuerte para que los equipos directivos piensen el plan de mejora muchas veces desde un punto de vista de cómo tenemos la evidencia y cómo nos jugamos poco el pellejo para poder presentar gastos que pasen por la subvención preferencial, por una fiscalización y no sean rechazados.
Además, ese estudio es interesante porque muestra también que no necesariamente los colegios han destinado estos recursos a proyectos de innovación o a formas innovadoras para poder resolver una serie de problemas. Y eso también lo hemos visto desde la experiencia y la práctica, cuando hemos pensado en proyectos de innovación, que justamente nos encontramos con muchas dificultades después para poder implementarlos, teniendo certeza de que no van a ser rechazados sus gastos. Entonces, en ese sentido, el proyecto de ley creo que vuelve a atender un poco el inicio o la razón, la esencia de los planes de mejora, que era justamente lo que señalaba al comienzo, que sean instrumentos de reflexión sobre cómo producir mejoras, involucrando, por supuesto, a la comunidad educativa, más que una instancia de reflexión sobre cómo rendimos recursos. También el proyecto de ley propone justamente focalizar los recursos de la Agencia de Calidad de la Educación al establecer que sea la agencia, a través de los planes de mejora, quien apoye a los colegios que están en desempeño insuficiente o medio bajo. Y eso creo que es relevante, es muy relevante también, porque justamente si los colegios son capaces de tener una guía y un apoyo de la agencia y construir planes de mejora estratégicos, y después tener un acompañamiento desde la agencia, se focalizan justamente en los recursos del Estado donde más se necesitan. Y eso no quiere decir, por supuesto, que esto se deba transformar en algo donde se pierda la accountability o la rendición de recursos, que es lo que también el proyecto de ley propone al poder homologar todo el uso de la subvención preferencial de acuerdo a los fines educativos, y por lo tanto entra en la misma lógica de las subvenciones. Y eso ayudaría mucho a simplificar la rendición de cuentas, que realmente hoy día es una cosa muy compleja, que sabemos que en los colegios que quizás no están en red no pueden disponer de tantos recursos para tener un contador o gente del tipo administrativo apoyando todas esas labores. Y también creo que es destacable señalar que el proyecto de ley, al proponer la eliminación de la firma de los convenios de igualdad de oportunidad, es algo lógico quizás de lo anterior, porque si pensamos esta subvención como ya una subvención para poder realmente focalizar todos los esfuerzos en lo pedagógico, pasa a ser en el fondo una subvención que está disponible para poder producir realmente mejoras, y el convenio de igualdad de oportunidades, no por eliminarlo necesariamente, y eso no podría ser así, se pierde lo que señalaba antes, todo lo que tiene que ver con el compromiso del colegio, todo el sistema y toda la accountability y la rendición que debe llevar a cabo el colegio de los recursos y de cada peso que se ocupa. Bueno, quizás por último, yo creo que algo que también ha salido un poco o podría pensarse es que se puede correr el riesgo de que muchos de estos recursos de la subvención preferencial se destinen más bien a gasto corriente y no a justamente pensar en mejoras en los colegios, en gastos pedagógicos específicos. Y yo creo que justamente ahí es donde es importante en los hechos lo que se ha visto con este estudio que señalaba antes, en donde solo un 65% de los recursos se han destinado y donde tampoco se encuentra necesariamente una relación entre los colegios que mejor lo hacen o sea, si bien hay un hallazgo entre mayor ejecución y por lo tanto colegios que lo hacen mejor, no necesariamente el que lo hagan mejor tiene que ver por la subvención preferencial, sino más bien por un tema de orden. Entonces, aquí yo creo que es bien importante poder decir que si bien tenemos a través de la ley de sistema de aseguramiento de calidad de la educación a la agencia y a la superintendencia como organismos que justamente velan por eso, y se ha establecido una clasificación de los colegios, estas cuatro clasificaciones de insuficientes, medio bajo, medio y alto. Bueno, los colegios que lo están haciendo bien, dejémoslo que lo puedan hacer bien. Los colegios que necesitan apoyo, que reciban el apoyo del Estado focalizado para que realmente se produzca esa movilización y esa mejora, y finalmente todos los colegios puedan ir mejorando en la formación de sus alumnos. Básicamente eso. Muchas gracias, señor Blanco. Quiero dar una explicación. La presidenta titular me ha pedido que la siga dirigiendo la comisión, así que no he dado ningún golpe blanco. Por favor. Presidente, gracias. Sí, lo que pasa es que en un momento voy a tener que ir a votar a pesca, entonces estar haciendo el intercambio. Yo le agradezco mucho al diputado Venegas.
Con el mayor gusto, presidente. Muy bien, entonces agradecía al señor Blanco su interesante exposición y ahora sí le voy a ofrecer la palabra, espero que hayamos resuelto el problema técnico que teníamos al señor Rubén Valencia Garay. Y vamos a dejar a las maestras para el final. Le agradecería para efectos del acta que se presente y también su consultora, por favor. Bien, buenas tardes, señor presidente, presidenta, honorables, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Rubén Valencia. Yo trabajo en una consultora que se especializa en asesoría de establecimientos educacionales en las materias principalmente administrativas. Llevo trabajando en educación 17 años, he trabajado 10 años con la congregación salesiana. Actualmente también opero como contralor de una red de colegios, de una congregación de religiosas. Y obviamente el participar en la comisión Toda al Aula, que es también un importante logro, me permite justamente situarme en y posicionarme acá para poder compartir con ustedes algo que creo que es relevante y algo que nos ha enseñado lo que ha vivido nuestro país hoy día. Y es que nosotros tenemos que visibilizar. Cuando dicen Chile despertó, yo digo Chile se visibilizó. Hoy día nosotros nos hemos aprendido que tenemos que escuchar, que tenemos que estar atentos a lo que realmente pasa, ¿cierto? A la realidad que se vive en nuestro país. Y eso es un elemento que yo creo que es fundamental a la hora de poder evaluar, ¿cierto?, este proyecto de ley. Obviamente, nosotros desde la comisión creemos que dar un paso en aprobar este proyecto, avanzar en el proyecto, es fundamental. Y es fundamental porque hay realidades que son muy distintas. Por ejemplo, en la comisión nos tocó viajar a la Araucanía, donde conocimos la realidad de las escuelas rurales. Y de verdad que es impresionante la diferencia que existe, porque a veces uno piensa y se concentra en aquellos colegios importantes de gran matrícula. Yo les voy a mostrar más adelante algunos antecedentes que nos van a demostrar que no es tan, la fortaleza no son tan los colegios grandes, digamos, o los sostenedores. Y ahí nos encontramos, por ejemplo, que habían alumnos que viajaban 100 kilómetros para ir al colegio. Y eso era una opción de la familia porque les permitía tener a sus hijos más tiempo ocupados. Su realidad era esa, su necesidad era esa. De hecho, no familias que no tenían internet. Es decir, era una realidad que a veces uno no la logra dimensionar. Pero cuando está en terreno, sí. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes también. La mirada más práctica, ¿cierto?, de este escenario. Ahora, en el contexto, ¿verdad?, de lo que se ha mencionado y lo que estamos viviendo, en alguna de las comisiones anteriores también la diputada Gerardi, que lamentablemente no está, preguntaba, bueno, pero ¿cuál es el rol que debiera tomar la educación en este contexto social que estamos viviendo? Y para eso tomo las palabras de don Juan Manuel Solés de la Universidad de Santiago, donde establece en su discurso que la importancia que tiene en el segundo párrafo, ¿cierto?, que la educación debe ser el pilar para esa nueva agenda o pacto social. Y finaliza, ¿cierto?, en la parte última, donde dice que la educación debe ser la puerta a la igualdad, a la equidad y a la justicia. Elementos fundamentales que debiera adoptar entonces la educación. Y para ello, insisto, creemos necesario, ¿cierto?, que este proyecto avance. Entonces, en ese contexto, o avanzando los contextos, mejor dicho, la Comisión Todos al Aula centró estos esfuerzos en 3 pilares fundamentales. El primero, que todas las decisiones deben partir de las necesidades de la escuela para que éstas puedan dedicar su tiempo y dedicación a la formación de sus alumnas y alumnos. Segundo, la política pública en educación requiere estructurar un sistema educativo y de aseguramiento de calidad que genere confianzas. Y ahí me quiero detener, porque es fundamental, ¿cierto?, que nosotros vamos recuperando las confianzas. El mismo diputado acá también en alguna sesión dijo, es importante, ¿cierto?, fortalecer la confianza en las comunidades educativas. Y finalmente el Estado y sus instituciones deben facilitar y apoyar el trabajo de las escuelas, también un elemento fundamental. Ahora, el objetivo de la SEP, cuando analizamos la ley propiamente tal, en el artículo primero dice, el destino de la SEP, o de la subvención, es al mejoramiento de la calidad
de la educación, ¿cierto? Y a juicio nuestro, cuando analizamos en la comisión, decíamos, esto sí apunta, o esta modificación, o esta idea que teníamos en su momento, no hace un cambio en este criterio, al contrario, lo fortalece y lo que hace es facilitar la educación de calidad. Y voy a explicar más adelante el porqué. Yo le decía anteriormente, tenemos que centrarnos en realidades concretas, y concretamente las escuelas, como podemos ver en el cuadro anterior, 44% de las escuelas existentes tienen menos de 150 alumnos de matrícula. El 44%, si nos alejamos un poco más a 300, tenemos casi el 60% de establecimientos que tienen menos de 300 alumnos. Y esa es una realidad que impacta y que afecta ciertamente, porque también vamos a ver más adelante, existen estudios y amplios que establecen que el financiamiento de la educación, de un mínimo, ¿cierto?, requiere también una cantidad de matrícula mínima. Entonces, va relacionada un poco con lo mismo. Lo mismo, y nos refuerza este gráfico donde nos muestra también las escuelas rurales, que en general el 60% de las escuelas a nivel país, esta información un poco más reciente, contempla una matrícula menor a 250 alumnos. De igual manera, el uso de los recursos, que también forma parte de la contextualización, por la cual nosotros optamos por proponer esta idea, nos indica, como bien decía Santiago, que en gastos operacionales y servicios generales, el 23% de la SEP se utiliza para tales efectos, el 50% se utiliza para remuneración, y el 22% para actividades más pedagógicas y solo un 3,9% para destinadas a las ATE. Todo esto en función de los recursos efectivamente utilizados, porque vamos a ver más adelante la subejecución, evidentemente, ¿ya? Y también en la sesión del 21 de octubre se planteaba o se consultaba cuántos docentes reciben algún incentivo con recursos SEP. 93.489 docentes reciben algún tipo de incentivo, es decir, han mejorado su calidad, han mejorado sus remuneraciones gracias a la SEP, de los cuales el 0,67%, que puede ser muy marginal, pero son 626 personas docentes que se financian 100% por la SEP. Ahora, ¿cuál es la subejecución? De acuerdo al cuadro que presentamos en el año 2016, la subvención escolar preferencial tuvo un 30% de subejecución, de recursos no utilizados, entregados y no utilizados. Pero no porque no existan necesidades reales en los colegios, si necesidades existen. La problemática, como ya se ha dicho y ustedes han escuchado frecuentemente, es la rigidez que tiene la subvención escolar preferencial en el uso. ¿Ya? Vamos a ver más adelante que eso se puede solucionar, a nuestro juicio, bastante más fácil con la homologación que ha dicho Santiago y que también hemos visto en la comisión. Sin embargo, es también un elemento que tenemos que tener en cuenta, porque es un escenario que, teniendo recursos, las escuelas debieran poder utilizarlos, como decía al principio, en la calidad. Sí, ese es el objetivo fundamental de todo esto. En una encuesta que también pudimos acceder, ¿cierto?, del Centro de Desarrollo y Liderazgo Educativo, específicamente se le preguntaba a los directores cuál era la dificultad que tenían en ejercer su función. Acá hay una directora presente que tal vez nos podrá aportar un poco más adelante. Y uno de los principales quejas era el exceso de regulaciones y complejidad de la normativa educacional. En el cuarto punto dice falta de atribuciones y autonomía en gestión de recursos, también un elemento. Y si ustedes se dan cuenta, nos vamos casi a la penúltima, dice la falta de recursos económicos recién asoma como al último de las opciones, entonces nos suena como coherente. O sea, hemos dicho, faltan recursos en educación, sin embargo los directores no lo aprecian de esa manera. Entonces vamos a tratar de explicarlo más adelante también. Bueno, ahora vamos, entonces, dicho este contexto, la idea es poder centrarnos en cada uno de los ejes del proyecto. El PME como plan de mejoramiento educativo. Sin lugar a dudas, hoy día el PME es un plan de financiamiento educativo más que de mejoramiento educativo, porque lo que hace en la práctica un colegio es preocuparse de que el PME contenga las acciones necesarias para poder gastar los recursos. Y acá también hay muy poca claridad, mejor dicho, respecto a cómo se pueden utilizar los recursos, porque si ustedes se dan cuenta, en la letra B, esta herramienta, es decir, el PME, es objeto de dos fiscalizaciones. Una fiscalización pedagógica, ¿cierto?, que hace la agencia,
Y por otro lado, la Superintendencia de Educación, que ejerce una supervisión del uso de los recursos. Pero ahí no hay un diálogo al respecto. Por un lado, la Agencia de Calidad, cuando me revisa el plan de mejoramiento educativo, me puede hasta felicitar. Sin embargo, cuando la Superintendencia de Educación hace una revisión en el uso de los recursos, es decir, la forma, no el fondo, nos encontramos que se generan los gastos objetados, aquellos gastos que no podrían haber sido eventualmente financiados por la subvención escolar preferencial, y cuando es evidente que se hicieron. Porque ese es el problema. Si no es el problema que no se hayan gastado, es que a juicio de ellos no se pueden gastar. Por ejemplo, cuando yo tengo la posibilidad de implementar un sistema de cámaras para resguardar el activo de mi colegio, digamos, ¿eso va a favor de la calidad? Por supuesto, pues si yo tengo resguardado mis bienes a disposición de los niños y niñas, obviamente que estoy apuntando de manera indirecta a la calidad. Pero cuando me dicen esas platas no la puedo usar por la SEP para poner un circuito de televisión, para resguardar los bienes, uno dice, bueno, ¿qué hago con la subvención general que no me alcanza? Obviamente se diluye la idea y la buena intención no se puede materializar. O si se materializó porque la Agencia de Calidad dijo que la acción estaba enmarcada en un perfil apuntando hacia la calidad, la superintendencia dice, no señor, esto no corresponde. Y ahí es donde entramos en las dificultades. Ahora, la elaboración participativa del PME también es un elemento que estaba aquí en esta misma sesión, bueno, no la sesión, sino que en esta comisión, como un elemento de consulta. Bueno, en el sistema público está absolutamente regulado, ¿cierto? La ley 21.040, y aquí lo podemos ver, establece los artículos 8, 10 y 12, que hay participación efectiva de la comunidad educativa, del director, del consejo escolar, de los profesores. Entonces, la duda es, ¿cómo mejoramos, verdad, en este proyecto de ley, la participación del sector subvencionado? Y ahí, claro, nosotros tenemos que no es una normativa, son orientaciones para la elaboración del PME que nos dicen, ¿sabe qué? Tiene que haber una participación de la comunidad educativa. Y uno dice, ya, sí, pero es una norma, no es ley. ¿Cómo se cumple esto? Fácil, porque cuando la Agencia de Calidad nos visita, lo primero que hace es tomar sus orientaciones y ver si nosotros lo hicimos bajo esa lógica o no. Y pide evidencia de participación de la comunidad educativa. Entonces, si bien es cierto, no está plasmado en la normativa, sí está plasmado en la realidad porque sí se hace. ¿Ya? Entonces, es un elemento que también tenemos que tener en cuenta. El uso del PME, y también había una duda, ¿por qué solo los establecimientos clasificados como C y D, o los de menores desempeños? La parte final es porque nosotros como comisión dijimos, bueno, entreguemos mayor autonomía a las escuelas con categoría de desempeño alto, porque lo han hecho bien, utilizando su modelo propio, utilizando un PME, utilizando la herramienta que sea, lo han hecho bien, por algo tienen buenos resultados. Entonces, la idea era poder, en ese texto, ¿cierto?, poder seguir potenciando, seguir confiando en la gestión que han hecho las comunidades y que han estado validadas, ¿sí? En la aplicación del PME hay una gran problemática para las escuelas pequeñas, los colegios pequeños que ya hemos visto. Hay colegios tridocentes que no tienen una norma distinta. Las normas son para todos los colegios iguales, desde 50 alumnos hasta 3.000, 4.000, 20.000 alumnos en una red, son las normas exactamente las mismas. Entonces, imagínense, por ejemplo, un colegio unidocente que tiene que tener 7 programas, porque se los revisan, o que tiene que elaborar un plan de mejoramiento educativo, o que tiene que rendir cuentas. Decíamos recientemente, Santiago, los recursos a veces no alcanzan ni para tener un contador de planta, una cosa mínima. Contador entre comillas, porque también sabemos que la educación tiene bastante particularidad y necesitamos alguien que sepa de educación, no solo traspasar cifras a un sistema contable o a un sistema informático. Entonces, obviamente, toda esta recarga implica que nosotros debiéramos hacernos cargo también de esos colegios que, en vez de destinar tiempo valioso a sus niños, un profesor con 20 alumnos en la sala, y además después tiene que dedicarse a todos estos trámites administrativos cuando no tiene internet y tiene que ir a la ciudad a conectarse para poder declarar la asistencia, enviar reportes, simplemente es difícil de creer, pero es así, ¿sí? Ahora, otro elemento y eje fundamental que tiene que ver con la flexibilización de los recursos. ¿Y por qué creemos que el convenio de igualdad de oportunidades está bien que no siga adelante como una rigidez? Porque claro, hay una voluntariedad, ¿cierto?, que o el Ministerio de Educación o el sostenedor en algún momento puede decir, basta,
¿verdad? Sin embargo, el hecho que se elimine hace prevalecer primero el derecho del niño, ¿verdad?, del alumno a recibir estos recursos para su propio beneficio. Luego, tenemos en la entrega de certeza para aquellos educadores que están prestando servicios con recursos a la SEP y que tienen un aumento. Vimos 90 y algo, 93.000 docentes que tuvieron aumento. Les da certeza el hecho que se mantenga de manera indefinida, ¿cierto?, la subvención escolar preferencial, si es que no incurre en alguna de las faltas que vamos a ver más adelante y que es sancionable para todo evento, digamos. Y también permite la proyección de acciones tendientes a la mejora de calidad, porque a veces hay algunos colegios que ni siquiera se proyectan más allá de los 4 años porque no saben si van a poder renovar su convenio, ¿verdad? Eso también genera que 700 escuelas no estén incorporadas aproximadamente en la subvención escolar preferencial porque observan como su colegio o el colegio que está al lado tiene problemas, está pasando rabia porque no puede invertir, porque los fiscalizan, porque los multan por hacer algo que eventualmente sería beneficioso. Vamos a pasar rápidamente estas láminas porque ustedes saben lo que significa, ¿cierto?, el costo de la educación. Yo quiero reforzar un elemento de esta lámina. Este estudio establece que hay una brecha del 95% en una escuela pequeña para poder financiarse de manera óptima, ¿sí?, de manera óptima, porque los colegios con menores matrículas se van a financiar ciertamente, pero hay que ser maravillas. Decía, estando acá, la exministra Mariana Elwin, Santa SEP, eso lo escuchamos en todos los colegios. La Santa SEP, bendita SEP, es un elemento que se escucha donde usted vaya, colegio que vaya y lo diga, lo va a escuchar, ¿sí? Porque evidentemente hay una relación de financiamiento importante. Pero hay otro elemento sumamente importante y es que nosotros veíamos al principio, nosotros como sociedad, como educadores, tenemos que hacernos cargo de que la educación sea el pilar para mejorar esta sociedad. De esa manera la deserción escolar no viene a ser precisamente una ayuda. Y fíjense los 4 últimos puntos que están destacados en rojo. Se han establecido, de acuerdo a un estudio de la Universidad del Desarrollo, dice 4 factores que se han encontrado que asocian sistemáticamente la probabilidad de graduación. 1, relación profesor-alumno, positiva. Se necesita para eso tiempo. 2, actividades extracurriculares patrocinadas por la escuela. O sea, a mayor cantidad de actividades, mayor tiempo que pueden disponer los chiquillos para estar en el establecimiento y poder avanzar. Escuelas pequeñas, no porque sean chicas en matrícula, sino que la cantidad de alumnos por sala debiera ser también un elemento fundamental que mejora. Hay un trámite o una relación mucho más directa, ¿sí? Ahora, en el caso de la gestión de los recursos SEP, veíamos que evidentemente hay una limitante a la calidad. Porque, por ejemplo, me voy a centrar en el último párrafo. La incorporación de la exigencia de gastar al menos el 70% de los recursos SEP hizo que los colegios al final terminaran comprando por comprar. Cuando decíamos, ¿por qué nos autorizó, por ejemplo, en la compra de unas cámaras que puede servir para proteger no solo los bienes, sino que al establecimiento? Pero como contrapartida terminamos comprando más pantallas interactivas, más computadores. También en una sesión aquí se ponía el ejemplo de una directora que decía, ya compré las pantallas, ¿ahora qué? Ya compré los computadores y vamos avanzando, entonces llega el momento en que ¿qué hacemos? ¿Sí? Y eso obviamente que es una limitante también. Ahora, respecto al tema de la fiscalización de los recursos, nosotros creemos que no se está debilitando el proceso de fiscalización, ¿ya? Actualmente la SEP se fiscaliza de igual manera que se fiscaliza la subvención general o los ingresos de libre disposición. Hay un proceso de rendición que, como decía Santiago, es algo más complejo, pero la fiscalización de los recursos es exactamente igual y esto le puede ayudar a potenciar la fiscalización como lo vamos a ver más adelante. Porque, por ejemplo, en el caso de la SEP, el uso está restringido al según PME, excluido el reconocimiento oficial. Se puede gastar, según dicen, en cualquier cosa, que en la práctica no es tan así. Y queremos avanzar hacia el uso de libre disposición con fines educativos. ¿Por qué? Porque creemos que hay un marco legal que permite eso. Es sumamente sólido ese marco. Por ejemplo, los sostenedores ya son sin fines de lucro, estamos claros. Es una de las dudas que había, que se llevaba la plata para la casa, etcétera, ¿cierto? 2, hay duras sanciones por el mal uso de los recursos. Es decir, si alguien no utiliza los recursos del Estado para fines educativos, tiene sanciones que van con una multa, es decir, restituir la plata mal utilizada con una multa del 50%, y eso lo tiene que poner del bolsillo aquel que está obrando como representante legal, el que tiene que velar por el uso de los recursos. Entonces nadie se va a estar arriesgando a gastar mal para que después le cobren con recargo. Adicionalmente
hay una responsabilidad civil y penal. Entonces, ya no somos sostenedores, somos colaboradores del Estado, entonces, además nos hacemos responsables. Por otro lado, la primera fiscalización siempre es por parte de los consejos escolares o la comunidad educativa que está representada en ellos. ¿Por qué? Porque el decreto 24 del Ministerio de Educación dice expresamente que los consejos escolares deben ser informados de los gastos e ingresos detallados al menos cada 4 meses. Entonces, cuando decimos sí, es que podemos pensar que los recursos se van a desvirtuar o no van a tener un objetivo o no hay control. No es así. Lo que pasa es que tenemos que aplicar lo que la normativa dice, ¿cierto? Dar a conocerlo para que las comunidades educativas se vayan empoderando y en conjunto con los colegios vayan, ¿cierto?, trabajando y esforzando y haciendo todo su esfuerzo por la mejora, por la calidad. Luego, el artículo 3, la letra A, de la Ley de Subvenciones también prohíbe transacciones comerciales entre personas relacionadas, llegándolo hasta el 3er grado de consanguinidad o afinidad. Es decir, el representante o los representantes legales tampoco pueden usar los recursos como estimen conveniente. De hecho, el Servicio de Impuesto Interno puede obrar, ¿cierto?, como ente fiscalizador también para validar o velar que los recursos sean utilizados de acuerdo a los valores de mercado. Hay una obligación de acreditar saldos. Cuando yo rindo como colegio los saldos y digo que me sobró recursos o no ocupé todos los recursos, tengo que acreditarlo mediante un certificado bancario. Es decir, también hay una obligación, un respaldo legal al respecto. Los procesos de fiscalización de la superintendencia, como ya decía, el Servicio de Impuesto Interno, y finalmente el destino exclusivo para fines educativos, ¿cierto?, que también es un elemento a tener en cuenta. Otros aspectos que debemos considerar. ¿Por qué debiéramos flexibilizar el uso de la SEP? Primero, la carrera docente. El aumento del 65-35 ha generado en los colegios que los profesores, y voy a poner un ejemplo, un docente con 44 horas, el año 2015 podía destinar 43 horas de aula y el resto de actividades curriculares no electivas. Ese mismo profesor, el 2018, podría hacer solo 41 horas aula. Y hoy día, solo 38 horas aula. Perfecto, porque estamos orientando los recursos y estamos orientando los tiempos hacia el mejor trabajo pedagógico. Perfecto. ¿Cuál es la problemática? Profesor de lenguaje. Lo tenía contratado por 44 horas. Tenía 41 horas de clase. La ley me modificó y dice ahora solo puede hacer 38 horas de clase. Ningún curso, en ningún nivel tiene 3 horas de lenguaje. Mínimo serán 5 o 6, por ahí. Tengo que restarle un curso, porque no voy a poner a 2 profesores en un mismo curso. Entonces, de 41 horas que hacía, baja a 35. Y obligadamente, o no obligadamente, pero la norma me incita a bajarle la carga horaria. Pero nadie, en nuestro sector, al menos particular subvencionado, no podemos hacer rebajas parciales. Y sobre todo si son buenos profesores. Si son buenos profesores, los vamos a querer mantener. Entonces se generan horas vacantes que normalmente utilizamos la SEP para darle algún quehacer y destinado. Bien, finalmente, Están pidiendo afuera que termine. Sí, bueno. Finalmente, creo necesario que quedan algunos puntos que podríamos... algunos puntos innecesarios. Por ejemplo, nosotros proponíamos ampliar la calidad de alumno prioritario al menos a 2 años. Esto que el ministerio vaya dictando todos los años. Incluso hay variaciones a mitad de año. Entonces, cuando tenemos un proyecto, cuando nos avisan en septiembre, esta es su cantidad de alumnos prioritarios, nos proyectamos con eso, hacemos actividad y utilizamos los recursos, y nos encontramos después que tenemos una variación de alumnos prioritarios, nos afecta. Por supuesto que nos afecta, porque hay cosas que no podemos hacer, que habíamos conversado y llegado a acuerdo con la comunidad y que no pudimos hacer. Simplificar los procesos y exigencias de los establecimientos con baja matrícula. Creo que también es necesario, ¿sí? Nosotros tenemos la certeza que se requiere. Potenciar las redes de apoyo y finalmente qué sucederá con los establecimientos que no alcanzarán el uso del 70%, ¿cierto? Porque ellos hoy día están recibiendo menos recursos. Y para finalizar, recordar que la educación es un derecho, pero es un derecho del niño. No es un derecho de los establecimientos o los sostenedores. Y lo digo porque hemos escuchado en algunas oportunidades, ¿cierto?, en esta comisión, que se atenta mucho contra el sostenedor, contra que ha lucrado y ha hecho una serie de cosas.
La verdad es que quien elige hoy día el colegio... Sí, ahí. Quien elige hoy día el colegio para estudiar, ¿verdad?, es el alumno con su familia. Y si ellos escogen la educación subvencionada o la educación pública, no debiera ser una limitante. Al contrario, deberíamos respetar ese derecho. Por eso, señor presidente y honorables, la invitación es que puedan apoyar este proyecto, porque creemos que es fundamental para seguir avanzando hacia la calidad de la educación, facilitar los procesos de gestión de los establecimientos, y recordando que hay un gran número de establecimientos con baja matrícula, que ese tiempo es muy valioso para sus alumnos y no tanto para el tema administrativo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rubén Valencia. Ahora sí, pasamos de inmediato. ¿Sabes? Le voy a explicar que son 15 minutos. No quiero coartarla a él porque el señor Valencia se extendió y yo, ¿no es cierto?, comprensivamente lo dejé. Hasta que... No, pero saben que es que a las 5 debiéramos ir a votar este proyecto, porque tiene... Incluso puede ser antes, porque tiene término a las 17. Distinguida profesora y directora de la Escuela Millahue 405 de Cerro Navia, la señora Alejandra Benavides Aristizábal, quien está acompañada de la jefe técnico y encargada de la SEP, además, la señora María Eugenia Herrera Galdames. ¿Cómo se prende? Ahí está. Le ofrezco la palabra. Sí. Buenas tardes, señor presidente, buenas tardes, diputados y invitados. Agradezco estar nuevamente en un espacio como este, donde sería bastante positivo que tuviéramos más directores de las distintas realidades, no solo particulares subvencionados, también los que están actualmente municipalizados, y como yo, que estoy en un servicio local, que es lo que es la nueva educación pública. En realidad son algunas acotaciones bien concretas que tienen que ver con el aporte que pudiéramos hacer en términos de la experiencia para este proyecto. Y decir, y no puedo dejar de no decir, porque también interpreto a mis colegas directores, que cuando se discuten proyectos de ley como este o todo lo que tiene que ver con el financiamiento, no podemos no decir que los profesores y los directores sentimos una deuda, que es discutir y poder cambiar el sistema de financiamiento que tienen hoy día la escuela. Yo creo que todo esto efectivamente puede ser mejora, pero lo que nos va a permitir como escuelas públicas poder salir adelante es el cambio de financiamiento real. Y porque los aumentos, y después lo vamos a ver en la exposición, no se reflejan realmente en la posibilidad de mejorar. El sueño es poder sustentar proyectos pedagógicos y no estar discutiendo cuánta matrícula y cuánta asistencia tenemos que tener de manera anual. Me quiero situar en lo que los directores somos hoy día y debiésemos ser cuando somos elegidos por alta dirección pública, ¿ya? El servicio civil ha sido claro en determinar que debemos ser, para este siglo y para los tiempos que estamos, directores con el foco en lo pedagógico, ¿ya? Y ustedes ya lo mencionaron anteriormente, que eso dista bastante con los niveles de carga administrativa que tenemos los directores hoy día, que no nos permiten efectivamente centrarnos en aquello. Cuando hablo foco pedagógico, es que los directores debemos estar en el patio, en el aula, acompañando donde efectivamente se realiza la mejora, que es en el aula, ¿ya? Y ahí efectivamente, cuando estamos dirigiendo escuelas, recurrimos a muchas posibilidades, que entre ellas la da la SEP, de poder contratar a otros profesionales que nos ayuden en esta tarea administrativa, pero que efectivamente debiese estar dada por ley y no por el costadito, donde uno efectivamente logra descargar la tremenda cantidad de pega administrativa que tenemos, ¿ya? Entrando a la SEP propiamente tal y de cómo hoy día eso impacta en la escuela, yo he escuchado atentamente las dos exposiciones anteriores, que efectivamente hablan de temas bastante técnicos que tiene que ver cómo se rinde o cómo se distribuye. Yo me quiero centrar en cómo efectivamente los directores hoy día podemos hacer uso de la SEP como un elemento que nos permita realmente la mejora. Y cuando hablo de la mejora, efectivamente salir de la categoría que nos da la agencia, porque podemos discutir si eso es así o no, cuáles son los indicadores, pero esa hoy día es la realidad que categoriza la escuela desde altos hasta insuficientes, ¿no? Entonces, cuando los directores que nos tenemos que hacer cargo de escuelas que están en condición de insuficiente, miramos en el fondo
proyectos a largo plazo, ¿cierto? Porque la mejora no es inmediata. Se han hecho estudios de que aquellas escuelas que suben un año 50, 60 puntos el CIMSE, al otro año caía libre de 40, etcétera. Por lo tanto, la mejora hay que establecerla, que es un proceso continuo y que es de largo plazo, ¿ya? Una escuela que efectivamente logra tener buenos resultados y sostenerse en el tiempo es una escuela que ha sido exitosa en la mirada de la mejora. No efectivamente mejoras que son a corto plazo, que no son sostenibles en el tiempo. Y eso está ligado a recursos. Recursos que, como bien lo decían algunos de los expositores anteriormente, tiene que ver con dotar a las escuelas de instrumental y de condiciones que permitan paridad con aquellas escuelas hoy día que sí son exitosas y que efectivamente están en el ámbito de lo particular subvencionado o particular pagado. Pero donde tenemos que hacer la mejora real es en el aula. Y cuando digo en el aula, no es dotar a los estudiantes de más cosas que ya tienen hoy día las escuelas en general. Las escuelas públicas están dotadas porque han podido comprar, bien lo decía recién, han podido comprar el computador, la pantalla interactiva, etcétera. La pregunta es si hoy día los profesores están capacitados y dotados para usar esa tecnología efectivamente para la mejora. O sea, hoy día tenemos toda esa implementación, centros de recursos pedagógicos sumamente dotados, pero que se llenan de polvo porque los profesores no saben ocupar aquel equipamiento. ¿Cómo hoy día trabajamos con profesores que se deben enfrentar, sobre todo en las escuelas, en situaciones de pobreza, con estudiantes que presentan condiciones de comportamiento complejo o disruptivo? Y aquí está la diputada que efectivamente ha impulsado proyectos que hablan sobre la sobremedicación para que los profesores puedan hacer clases, porque la medicación no es para que el niño aprenda, sino que es para que el profesor pueda hacer la clase y no alegue el apoderado del niño que se porta mal y le pega a sus compañeros porque el profesor no tiene las herramientas para aquello. Entonces, yo creo que la SEP debiese hoy día estar enfocada a la mejora como tal en el aula y cómo los directores hoy día podemos ocupar esos dineros para instalar proyectos educativos que efectivamente permitan aquello. Aquellas escuelas que tienen proyectos educativos que son centrados en el desarrollo del arte y la cultura, pueden hacerlo. Aquellas escuelas que quieren dar un giro al desarrollo medioambiental también lo puedan hacer. Y eso termina siendo no cuánto compramos, sino que cuánto cuesta ejecutar ese proyecto y que efectivamente los directores, cuando llegamos a tomar una escuela, podamos, así como tenemos que hacer un plan de mejoramiento a 4 años con objetivos estratégicos, etcétera, también eso lo podamos valorizar a 4 años. Y un director puede decir, en este tiempo yo me comprometo a esto, y que los convenios de desempeño que firmamos sean efectivamente conducientes a eso, y que todos los instrumentos que tiene la escuela para gestionar PME, PI y todos los demás sean alineados con ese objetivo. Los estudios dicen que las escuelas que logran instalar proyectos transversales son las escuelas que salen adelante. Las escuelas que hacen mejoras año a año, parceladas, sin estar bajo un paraguas de un proyecto, son pan para hoy día y hambre para mañana. Por lo tanto, a mí me gustaría que se pudiera pensar en cómo la SEP hoy día pueda dar un giro en torno a poder sustentar y financiar proyectos educativos de mejora que lleven a su mano la capacitación o la formación de profesores para aquella escuela. Por ejemplo, todos los años la rotación de profesores tiene que ver con que uno busca afuera el mejor profesor que llegue. También la experiencia dice, y yo estuve 5 años a cargo de la escuela pública de La Legua, que está situada en la comuna de San Joaquín, y puedo decir que lo único que logró que los profesores pudieran hacer clase en un contexto de violencia tan grande como ese fue que trabajamos para las necesidades del contexto con los profesores y no salimos a buscar al medio profesores que estuvieran preparados para ese medio, para trabajar en un territorio que está intervenido policialmente, que está con la narcocultura instalada, y etcétera. Esos profesores no son formados en las universidades, se tienen que formar para el contexto. Por lo tanto, y antes de venir para acá tuve conversación con los directores del servicio local de Barranca, es como hoy día nosotros, los directores, podemos tener cierto grado de autonomía, porque
el servicio local y la experiencia local de Barranca, en términos de los recursos, personalmente yo la puedo decir que ha sido exitosa, en términos que yo he sido directora por más de 12 años en otros contextos, DAEM, DEM, corporaciones, y hoy estoy en servicio local. Yo hoy día como directora puedo ver el presupuesto, puedo negociar con mi empleador y con el sostenedor aquel presupuesto, lo conozco completo, realidad que no me había ocurrido nunca en las otras modalidades de educación en las cuales yo había trabajado. Por lo tanto, eso ha sido bastante bueno para poder proyectar. No me había tocado esa realidad, por lo tanto digo, para los directores eso es importante porque saber cuánto presupuesto tiene tu escuela para poder proyectar es súper importante y no que en el camino te digan no, esto no, no, esto no y estamos todo el rato cambiando, ¿no? Eso ha sido muy positivo. Hoy día, por lo menos en el servicio local de Barranca, tenemos los directores esa posibilidad. También la ejecución de las platas CEP también ha sido bastante más transparente y bastante más positiva en términos de la gestión. Solo decir que como es nuevo hemos tenido algunos problemas que tienen que ver con la expertise del servicio porque están haciendo y un gran tema que hoy día se abre es que los directores debemos estar capacitados en presupuesto porque debemos manejar las glosas presupuestarias para poder proyectar lo que queremos hacer. Y eso ha sido bien importante en términos de mirar las necesidades que los nuevos directores de estas modalidades van a tener que tener como especificidad para poder proyectar y ejecutar los presupuestos. Por último, quiero decir que las restricciones a la SEP, más que mirar cuáles son las restricciones que tiene la SEP, a mí me gustaría que miráramos qué es lo que hoy día se está pagando con la SEP. Y ahí debo decir que los sostenedores, con la subvención regular, aseguran la implementación del currículum, ¿cierto? Las horas del profesor para que implemente el currículum. Y todo lo demás de la escuela se paga con la SEP. El encargado CRA, el encargado enlace, el aumento de inspectores de patio, cualquier otro profesional y el aumento de las horas de los profesores, si uno quiere tener un profesor más hora para el trabajo técnico, por ejemplo, se pagan con la SEP. Por lo tanto, la subvención regular hoy día, 32 horas de plan curricular, paga esas 32 horas. Si yo tengo que tener al profesor por más horas, la estoy pagando con la SEP. Y en mi experiencia lo vi en todas las modalidades de sostenedores que he trabajado. Por lo tanto, más que decir que levantemos las restricciones a la SEP, el Ministerio debería estar mirando qué es lo que se paga con la SEP, por lo tanto habría que aumentar también las otras subvenciones, porque efectivamente Santa SEP, todo lo extra se paga con la SEP. Y ahí empiezo a mirar, obviamente como leo ahí, 50% de la SEP pagada en recursos humanos. Mi pregunta es, ¿todo esos recursos humanos que se paga efectivamente está pensado en el plan de mejora o está pensado también en poder hacer que la escuela funcione como tal? Porque tener un encargado CRA es disposición legal, pero se paga con la SEP. A mi criterio debiese pagarse con subvención regular, por ejemplo. Entonces, creo que hay que hacer una mirada y un desglose de todo lo que hoy día se paga con la SEP para ver cuáles son las otras subvenciones que debieran asumir ese pago y que la SEP efectivamente pudiese soltar esas cadenas que tiene amarrado hoy día y poder concentrarla en lo que importa, que es la mejora en el aula. Porque lo que tenemos hoy día problema en la educación pública es que los niños no aprenden lo que debiesen aprender en los tiempos que corresponde. Y eso es meterse al aula y ver cuál es la problemática del diseño de la clase y del aula. Ese es el tema, no es ni más ni menos computadores, ni más ni menos pantalla interactiva, que es una ayuda, por supuesto, pero la diferencia la hace el profesor que tenemos en el aula. Y el último punto que yo quería plantear es que efectivamente se plantea, y yo creo que es importante lo que decía aquí el expositor en torno a, que yo lo traía en otro punto, es que dure 2 años la calidad de prioritario de los estudiantes. La verdad es que yo creo que debiésemos avanzar, nuevamente se liga con el proyecto, pero establecer escuelas de contextos de pobreza, más que estudiantes de contextos prioritarios. O sea, hoy día la escuela que yo dirijo, que es Cerro Navia, tiene un nivel de 97 puntos y algo,
y donde hemos tenido que hacer un tremendo trabajo con las familias, porque no todas las familias están en la red, no todas las familias tienen su ficha, no todas las familias tienen la posibilidad de estar estratificados en esa, que te permite dar el concepto prioritario, pero es una escuela que está en un territorio que efectivamente es de los territorios más pobres. Entonces, cambiar la lógica de que el estudiante tiene el concepto, esto sería una revolución, pero sino que establecer escuelas que están en contextos de pobreza, que tienen condiciones distintas a la escuela del barrio. Porque además es discriminatorio, y con esto termino, porque efectivamente, mi pregunta es, cuando medimos la asistencia en escuelas en contextos de pobreza, ¿cuánto más se enferman los niños? ¿Por qué los niños faltan a la escuela? Cuando en el barrio tenemos las escuelas que los pueden dejar el papá y la mamá, en el barrio puede haber un furgón escolar que los va a buscar y los va a dejar, en el barrio tenemos acceso rápido y pertinente a salud cuando el niño se enferma, pero en la población no tenemos eso. Y cuando seguimos entregando la subvención por asistencia, seguimos discriminando a los niños y a las escuelas que están en contexto de pobreza. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. La señora María Eugenia Herrera, ¿quiere agregar algo? Nada, yo respaldo absolutamente estos proyectos. Por favor. Porque es lo que... ¿Qué Constancia? Que respaldo absolutamente lo que ha planteado la directora, porque en definitiva en la escuela yo soy la que tiene que hacer las maravillas con el recurso que hay. Entonces, indudablemente es un espaldarazo a mi directora, y por lo demás la petición formal de que esto hay que modificarlo en la línea que lo plantea ella. Gracias. Muy bien. Agradecemos las exposiciones, cada una, ¿no es cierto?, valiosa desde su particular perspectiva, todas. Estamos en las 16:39, según el reloj oficial de la mesa. Le voy a ofrecer la palabra en primer lugar a la diputada Girardi, pidiéndole que tengamos un cierto autocontrol en el tiempo, por favor. Y luego a la diputada Camila Rojas y después al diputado señor Belolio. No, a todos en general. No sé por qué lo explicito contigo. Poco. Bueno, gracias. Tengo que pedir disculpas porque estoy en dos comisiones, estoy con el corazón dividido entre medio ambiente y educación. Uno de los temas que me gustaría hacerle la pregunta a la Alejandra, porque lo lamento, pero no logré escucharlas a los otros. Esta mañana si tú me lo prendes, se me apaga el mío. Hoy día en la mañana vimos, se planteó con mucha fuerza el tema de la relevancia del PME, ¿ya? Como que hoy día prácticamente podría estar desapareciendo de este proyecto de ley. ¿Y por qué tiene tanta relevancia? Entonces, mi pregunta, tú diste algunos tips, Alejandra, pero me gustaría saber, hoy día tú dijiste que lo que se necesita es tener un plan de mejoramiento a largo plazo, no solo a corto plazo, sino que a largo plazo, ¿ya? Y hablaste ahí de la necesidad de que la subvención sea por matrícula y no por asistencia. Pero mi pregunta, tú que administras una escuela, ella es la directora de la escuela Millahue, que yo he hecho varias denuncias acá, que en algún minuto era una escuela que no tenía baño, que no tienen una seta, desde el punto de vista de infraestructura muy brutalmente dañada, ¿ya? Y ella la asumió durante este año, ¿ya? La pregunta es, porque hoy día se dice que se va a abrir la SEP para que se usen todo tipo de gastos educativos, ese es como el sentido, ¿no? Que si es gasto de educación, infraestructura, lo que sea, se puede gastar la SEP, ¿no? Entonces pasa a ser como parte de tu financiamiento total, punto, ¿no? Entonces yo tengo dos preguntas. Tú acabas de decir que el financiamiento de la subvención regular no alcanza para nada, ¿no? Mi pregunta es si la SEP, ¿no?, alcanza para el proyecto educativo que tú tienes, ¿ya? Entonces, si tenemos dos áreas de subvención donde yo no logro financiar, le quito a la SEP, ¿ya?, para financiar el gasto regular, la operación del sistema, ¿ya? Eso es lo que tú estás diciendo, el jefe de crack se paga con el Telasa se paga con esto, todo debiera pagarse con la subvención. Yo ya le estoy quitando platas a la SEP, ¿ya? Si incluso yo no le quitara esas platas a la SEP y convenciéramos al Ejecutivo de aumentar la subvención básica, mi pregunta es si
solo la SEP te permite financiar ese proyecto educativo. ¿Ya? ¿Y cuál es tu proyecto educativo? ¿Y qué le falta a tu proyecto educativo? ¿Cuáles son los recursos que le falta a tu proyecto educativo? Pues eso yo creo que es importante resolverlo acá, ¿ya? Porque de alguna manera lo que podemos hacer, mi preocupación es al traspasar los recursos al gasto común completo, es que perdamos la noción, ¿ya?, de la importancia del proyecto educativo y que finalmente no vamos a tener la conciencia de si tiene o no tiene financiamiento, porque va a estar en el global. Incluso los problemas de infraestructura que tú tienes hoy día en tu escuela ya se van a poder resolver con la SEP. Los problemas de deuda, ¿ya?, que tiene se van a poder resolver con la SEP. Entonces, mi problema es si pasa así tan brutalmente a la caja común, ¿ya?, al saco, ¿ya?, que finalmente no nos quede ningún recurso para desarrollar lo que tú estás planteando. Ese es mi temor, ¿eh? Yo no digo que sea el temor de todos los que están acá, claro, claro, pero esa es como la idea. Diputada, ¿usted anota? No, anota. Aquí el orden, yo le doy la palabra una vez que hagamos las consultas, entonces usted anote, por favor, para que le responda. La diputada Camila Rojas. Gracias, presidente. Sí, tiene que ver precisamente con el financiamiento y es una pregunta para las profesoras y directoras. Son directora y... Mire, lo que pasa es que se menciona acá el que, y con cada discusión que nosotros tenemos de financiamiento se da más o menos el mismo debate que tiene que ver con qué se financia y cómo se financia, ¿ya? Entonces, si es por asistencia y matrícula o no, y luego, en definitiva, cuánta control se le pone a la entrega de esos recursos. Entonces, esto ya lo hemos discutido, los diputados que llevan más tiempo discutiéndolo, y a mí me parece relevante, particularmente a raíz de lo que exponían ustedes, lo que tiene que ver con el proyecto educativo. O sea, cómo se funciona, en definitiva, se financian proyectos pedagógicos y nos aseguramos que los recursos vayan a esos proyectos y no vayan a otras cuestiones. Y también la extiendo como pregunta fundamental, porque ya tenemos como varias condiciones para la entrega del financiamiento, pero lo ideal sería que estos nuevos recursos o los recursos que existan efectivamente estén dirigidos a ello y no a otras cuestiones, porque incluso si uno lo piensa desde el punto de vista de toda la plata que ha significado la SEP para la escuela, incluso si consideramos la que no se ha podido utilizar, sino solo la que se ha utilizado y la que se ha rendido, que es un monto menor al total, tenemos el problema de que las escuelas igual no logran alcanzar como un punto de calidad y de satisfacción más alto. Entonces, no sé si se entiende, pero tenemos un problema que tiene que ver con lo pedagógico, que tiene que ver con el aula, que tiene que ver con los directivos también. Entonces, ¿qué hacemos? Y cómo desde ese punto de vista respondemos también a cuál es el financiamiento que se debe entregar y cómo se debe entregar ese financiamiento. Y yo creo que, en definitiva, todas estas discusiones y los proyectos que el Ejecutivo pone, porque nosotros no podemos poner proyectos que impliquen recursos, abren nuevamente esta discusión y siempre es importante que los actores educativos lo puedan responder también. Gracias, diputada Rojas. Diputado Belolio. Con la misma prevención hecha a la diputada anteriores. Por cierto, presidente. Presidente encargado. Guaidó. Está la presidenta acá. Porque está mi presidenta acá. Pero la presidenta le excede el poder. A pesar de que la presidenta nos criticó mucho en la sala, pero igual es mi presidenta, yo voté por ella. Dos preguntas. Una de las cosas que hemos tratado de... No, sí te escuché. Una de las cosas que hemos tratado de dilucidar acá en la experiencia de ustedes, ya dado que hay una correlación entre proyecto de mejora y mejores resultados, la causalidad no es evidente. O sea, no es solamente el llegar y hacer el proyecto de mejora el que mejora la calidad, sino que muy probablemente es que el equipo que está al interior del colegio es capaz de hacer un buen plan de mejora y al hacer ese buen plan de mejora eso tiene como consecuencia la calidad. Entonces me gustaría que ustedes nos contaran eso mismo. O sea, en la experiencia que ustedes han tenido, cómo se ha hecho lo mismo. Segundo, hoy día hay una subvención por concentración, que de alguna manera es una subvención en una escuela en contexto vulnerable, porque no es individual, sino que es por concentración y por tanto una escuela
que pueda estar en el mismo barrio que otra, sin embargo que una tenga mucha mayor concentración de estudiantes vulnerables, reconoce que es más difícil todavía que una que estando en el mismo barrio tiene menos concentración de estudiantes vulnerables. Entonces, ¿qué otra cosa creen ustedes que distinta de esa subvención por concentración debiera ocurrir para escuelas en contexto vulnerable? Porque déjenme ponerle un ejemplo contrario. A mí me toca representar zonas de Santiago que la mayor parte de ellas son rurales. Sin embargo, los estudiantes viven en situación de ruralidad, pero la escuela está emplazada en situación urbana. Y por tanto, la escuela se considera urbana a pesar de que los estudiantes son rurales. Entonces, por el hecho de considerar a la escuela urbana, es que los estudiantes no tienen el subsidio de transporte rural. Y yo creo que debiese ser al revés, po. O sea, nosotros debiésemos considerar al estudiante en su situación de ruralidad y no en el emplazamiento de la escuela, porque en verdad lo que más nos interesa son los cabros que puedan llegar a esos lugares. Tercera cosa, en la experiencia de ustedes, ¿cuánta variabilidad existe en los ingresos? Yo entiendo el debate permanente sobre financiamiento y también me gustaría conocer la opinión de ustedes, porque una cosa es un financiamiento que no dependa de la asistencia, es decir, que es un financiamiento por matrícula, pero que sigue siendo objetivo, parametrizable, que no discrimina, sino que es dependiendo de la cantidad de estudiantes que están inscritos en un respectivo establecimiento. Y otra muy distinta es proponer una subvención basal que implica una negociación política entre el director de un colegio y el encargado del Ministerio de Educación que le entrega el presupuesto. Y entonces, dependiendo de la evaluación subjetiva que haga ese ente político sobre el plan de mejora o el proyecto institucional, cuánta plata le da. Eso existe en pocas partes del mundo y las pocas partes del mundo donde eso existe, los colegios más pobres reciben menos plata que la que deberían si es que hubiese sido parametrizable y objetivo. O sea, es justo lo contrario que me imagino que es lo que se quiere proponer, po. Sin embargo, me interesa esa variabilidad de los ingresos porque, y esto es algo que me han dicho muchos sostenedores y también personas que trabajan en educación, dado que las remuneraciones son en torno al 80% del presupuesto, ese 20% de gasto, que es el que puede variar dependiendo de la asistencia, en el fondo es, si me varía un poco la asistencia, no puedo hacer esos otros proyectos que son súper importantes, distintos de la pura remuneración docente. O no solo docente, la remuneración del establecimiento. Y una vía por la cual se puede estabilizar mucho más esos recursos es a través de que la subvención escolar preferencial también pueda estar incorporada dentro de la subvención general, especialmente en colegios que tienen 90 y tanto % de vulnerabilidad. Nos quedan 10 minutos. Y termino el tiro. Eso se lo pregunto porque se ha sostenido acá que si la SEP se generaliza, llamémoslo así, o se sujeta a los mismos fondos que hoy día es la subvención general, eso iría como en detrimento de los estudiantes más vulnerables, porque ahora teóricamente está focalizado en ellos y por tanto después dejaría de estar focalizado en ellos. Mi impresión es que es justo lo contrario, pero me gustaría también que ustedes nos ratificaran con la experiencia diaria. Gracias. Voy ahora a ofrecerle la palabra al diputado don Raúl Figueroa. Perdón, no, en serio, el subsecretario me ha pedido hacer una consulta también. Muchas gracias, presidente. No, una cosa muy breve, agradecer las exposiciones, todas, y a la directora, que usted dijo varias cosas, todas muy interesantes, y puso mucho énfasis en algo en lo que estamos todos de acuerdo, que es, cuando de alguna manera este proyecto apunta a cómo buscar mejores maneras de financiar las mejoras en el proyecto educativo. Y ahí la pregunta, señor presidente, es, en su opinión, ¿quién está en mejor posición de determinar las necesidades de la escuela? Porque en definitiva ese es como el gran debate, si acaso se le entrega mayor flexibilidad, que es lo que busca este proyecto, a el establecimiento para que, identificando cuáles son sus necesidades, pueda hacerse cargo de esas necesidades, o bien si confiamos en que las directrices generales que da el Ministerio, la Superintendencia u otro órgano externo, estaría teóricamente en mejor posición de identificar esas necesidades y marcar en qué se gastan los recursos. Entonces, me interesa mucho su opinión sobre ese punto. Gracias. Gracias, subsecretario. Yo me voy a conferir la palabra y les quiero pedir algo. Estamos todavía en la sala, parece que hubo una interrupción y... Estaba suspendida porque quienes se manifestaron entraron a la fuerza. Perfecto.
Eso significa que vamos a tener todavía un tiempito más. Les propongo que acordemos de inmediato una prolongación de 10 minutos para que podamos escuchar las respuestas. ¿Sí? Esto es lo que dice. Esto es lo que importa. Una de las talentos del presidente es tocar rápido la campana. A mí, justamente, y me gustaría que ustedes me respondieran los tres en lo posible, una pregunta bien breve y única que les voy a hacer. Lo que en la práctica plantea este proyecto es que en los hechos, los recursos que llegan por hoy, por la vía de la SEP, que tenían un propósito y un espíritu concreto en la ley original, pasen a ser tratados como recursos generales con el mismo tratamiento de rendición de la subvención regular. Hoy ya, como ustedes mismos lo han demostrado, especialmente usted, las estadísticas que mencionó, 50% de ellos, según sus datos, se destina a pagar remuneraciones. El único dato que me parece es que yo tenía equivocado era que es 4%, 3,9% según su lámina, AT, que yo creía, tenía la idea que era un fantasma más grande, digamos. Ha ido desapareciendo y que bueno. Pero si se la pasamos, yo tengo una crítica, y esto es que si le pasáramos el dinero a los colegios, porque yo no tengo duda en la pregunta que usted hizo, subsecretario, ¿quién tiene mejor conocimiento de las necesidades del colegio? No es el DAM, se lo aseguro, ni menos el alcalde. Y hoy en la práctica los alcaldes y los DAEM o corporaciones se apropian de una parte importante de esos recursos y lo usan a su regalada disposición. Y eso no tiene que siempre ver con la mejora, en los términos que plantea la directora. Entonces yo quiero sacar un proyecto de aquí que arregle eso. Y si estamos de acuerdo en eso, estamos re bien. Si no, vamos a tener problemas. Eso. Le ofrezco la palabra a la directora, que fue la más interpelada, o consultada, y después al señor Blanco y al señor Valencia. Ya, bueno, con respecto a la pregunta que me hacía la diputada de las restricciones, la verdad es que cuando uno lee, y yo lo planteé, el problema, yo creo que todo el tiempo ha estado mirado en las restricciones que tiene la SEP, y esa no es la mirada. Lo que yo traigo acá es decir qué es lo que se ha pagado con la SEP, que no debía pagarse con la SEP, y que nos lleve a aumentar otras subvenciones para que la SEP efectivamente sea ocupada en la mejora que todos buscamos, que es entrar al aula y mejorar las clases. Y la ecuación es fácil. Los niños no están aprendiendo porque dentro del aula no está ocurriendo lo que tiene que ocurrir. Entonces, si nosotros pudiéramos despejar la SEP de todas estas cosas que puede pagar para poder sostener la escuela, que no estamos mirando el plan de mejora, sino que para sostenerla, para que pueda vivir diariamente, y que el plan de mejora lo pudiéramos proyectar, porque me imagino que esa es la intención del Ministerio también, que los directores de todas las escuelas públicas de Chile sean a través de concursos de alta dirección pública, por lo tanto hay un convenio de desempeño de por medio que pudiera estar ligado al proyecto de mejora de la escuela, que permita proyectar la mejora a 5 años y no anualmente. Entonces terminaríamos con el problema de cuál es la restricción de la SEP, sino que al revés, la SEP venga solo a financiar, porque si yo pudiera financiar toda la escuela y la SEP solo fuera el proyecto de mejora que nosotros tenemos, que es transformar a la escuela en una escuela indagatoria, con la metodología proyecto como método del aula, como lo hacen las escuelas pagadas, particulares pagadas mejores que tiene Chile, llevar esa metodología, que ya lo hicimos una vez en una escuela en contexto de pobreza y resultó, yo podría decir, podemos avanzar hacia una mejora real. Pero hoy día el 50% de la SEP lo tengo que gastar en poder tener la escuela en condiciones mínimas, y del otro 50% es comprar. Y el tema es dónde me enfoco realmente en la mejora. Por lo tanto, insisto, creo que la mirada no es flexibilizar la SEP, la mirada es que las cosas se paguen en lo que corresponde. Pongo un ejemplo, el proyecto PIE, el programa de integración escolar. Tenemos una plataforma que nos permite financiar 7 estudiantes, ¿cierto? 5 transitorios y 2 permanentes. La estadística dice
que dentro del aula tenemos muchos más niños que eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la SEP? Contratar horas por el lado para poder suplir la necesidad y las necesidades reales que tiene el curso X con respecto a los niños. Porque además que hoy día la obligación es evaluar y categorizar a los estudiantes con un diagnóstico. Entonces, si más encima seguimos en esa lógica, la SEP viene a financiar aquello que el proyecto PIE no financia. Entonces, nuevamente me salgo del plan de mejora y le estoy poniendo dinero a aquello que debiese financiar. Los proyectos de integración debiesen financiar la realidad del curso, no 7 diagnósticos. Entonces, ahí tenemos el mismo problema con el financiamiento de integración, tenemos el mismo problema que tenemos con la SEP. Entonces, se repite, por lo tanto, creo que en la petición es que, vuelvo a decir, la mirada sea qué es lo que debe financiar la SEP para que el plan de mejora sea, y todo lo demás que vuelva o que sea subvención regular o otras materias, y no que la SEP venga a resolver todo aquello que el resto no resuelve. Con respecto a quién puede decir la necesidad de la escuela, bueno, efectivamente los directores estamos insumados por toda la normativa y por todas las instituciones que están. Tenemos a la agencia de calidad que nos entrega un informe cuando nos categoriza, tenemos la superintendencia cuando nos supervisa, por lo tanto, quienes recibimos esos informes y quienes somos los llamados a incluir todo eso en los planes de mejora somos los directores. Y cuando el diputado me dice, si los directores pudiéramos conversar con el ministerio, eso sería maravilloso. Y lo que pasa es que en esa pregunta faltó el sostenedor entre medio, y que no puedo no decirlo, que es la realidad que yo vivo hoy día en Cerro Navia, porque es real. Lo que plantea la diputada es que los niños no tienen baños para estar. Yo soy una directora que tengo a mis hijos también en el sistema público, pero jamás matricularía un hijo con los baños que tiene la escuela que yo dirijo. O sea, de verdad que creo que los 310 familias de los 310 niños que van a esa escuela tienen razones que son de cariño, del espacio, de que está al lado, pero no de las condiciones de infraestructura. He tenido apoderadas que me han dicho, yo me siento una mala madre por traerlo aquí, pero no lo puedo llevar a otro porque no tengo plata, porque no tengo tiempo, porque me queda al lado. Entonces, cuando miramos eso, ¿por qué ocurrió eso? Porque efectivamente lo que decía usted, hay alcaldes que ocuparon la plata mal, y ahí no le preguntaron a los directores. Porque yo fui directora de Cerro Navia y me tocó ser una de las denunciantes de aquel alcalde, del señor Plaza, que se gastó la plata de los estudiantes. Y hoy día tenemos escuelas que quedaron como que cristalizadas en el pasado, como la que yo dirijo. Entonces, ojalá lo que planteó el diputado pudiese ser una realidad, que fuéramos los directores, que estamos insumados y que estamos regulados por toda la normativa, pudiéramos decir cuáles son las reales necesidades de la escuela. Deja que terminen de responder, pero es que déjame que terminen de responder, porque si no, no vamos a consumir el tiempo. Era importante. A ver, ¿en 30 segundos? Solamente, ¿cuáles son los gastos de la SEP que no te permite gastar la SEP en tu proyecto educativo? Por ejemplo, encienda el... Por ejemplo, el recurso humano que yo tengo que gastar, es como explicaba, el LAS, el CRA, etcétera, que son para la gestión de la escuela, pero no puedo contratar un equipo de expertos que nos encantaría que viniera a trabajar con los profesores en el aula para la mejora, porque ya me gasté el 50% del recurso humano, por lo tanto no puedo. Si yo no contratara el CRA, si no contratara el enlace y si no le aumentara las horas a los profesores para el trabajo técnico que tienen que hacer con la jefatura técnica, que lo pago por SEP, yo podría tener profesionales que estuvieran trabajando adentro del aula y no estas mega asesorías que se hacen juntando a 200 profesores escuchando todo un día, sino que asesores dentro del aula diciendo esto hay que modificar y esto no, y diariamente. Que eso ya nosotros lo hicimos en una experiencia, lo pudimos hacer, que efectivamente la mejora se logró cuando teníamos los profesionales con los profesores en el aula, haciendo la clase, saliendo de la clase, revisando qué resultó, qué no resultó, qué cambiamos, al otro día lo resolvemos, y eso efectivamente es mejora real. Muchas gracias, directora. El señor Valencia. Bien, hay algo que creo que resume lo que han planteado las consultas que se han hecho, y con todo el respeto que se merece la directora bajo
bajo ningún punto de vista es cuestionar. Pero hay una falta de conocimiento en el sistema educativo relevante. Por ejemplo, lo que ella dice, es cierto, la teoría o lo que se escucha es que la SEP acepta solo el 50% de la remuneración, y yo le digo a usted y a quien quiera, no es así, porque la SEP dice expresamente que se puede exceder el 50% de remuneración en la medida que el plan de mejoramiento educativo lo garantice. Yo podría ocupar el 100% de la SEP en remuneraciones, por ejemplo, porque así lo dice la ley, expresamente. Dice 50% tope más... Disculpe, señor Valencia. Vamos a votar ahora ya. Así que si ustedes tienen la gentileza de esperarnos un poquito, votamos y volvemos. No va a ser corto el tiempo porque no es una votación sencilla, general y en particular. ¿Sí? Por favor. No hay problema. Estaba respondiendo, ¿no es cierto?, a las interrogantes don Rubén Valencia, que representa a Gesteduc Consultora. Muchas gracias, señor presidente. Entonces estábamos señalando ante las inquietudes que hay un importante desconocimiento, a mi juicio, respecto a la normativa vigente. Porque efectivamente hay elementos que aquí se han planteado que no son precisos. Por ejemplo, el tema de la infraestructura. Si bien es cierto, un colegio que el dueño o un sostenedor que sea dueño de la propiedad sí eventualmente puede invertir. La mayoría de los colegios hoy día con la ley de inclusión, al menos los colegios particulares subvencionados me refiero, ¿cierto?, están en calidad de arriendo, y en ese contexto, los fines educativos, la ley establece que hay prohibición para poder invertir en infraestructura. Todas las que sean mejoras útiles no se pueden destinar los recursos de la subvención para eso, porque estaríamos hablando de un aumento de patrimonio que no está permitido. Entonces también hay una regulación ahí bien particular, digamos, cuando hay un dictamen de la superintendencia que lo permite. Por otro lado, también la normativa dice, ojo, que si el colegio, la infraestructura es suya, lo puede hacer. Corporación o sin fines de lucro hoy día. Si no es suya y está arrendada, no lo puede hacer. Entonces también hay un desconocimiento en ese contexto. Digo, el tema de la remuneración, el artículo estaba leyendo recién, el artículo 8 en la parte de sus incisos dice que en cualquier caso las contrataciones, incrementos, aumentos de horas que se refiere a los incisos anteriores deberán estar vinculados a las acciones y metas específicas del plan de mejoramiento y no podrán superar el 50% de los recursos, que bien lo ha dicho la directora. Sin embargo, dice 50% de los recursos que obtenga por aprobación de esta ley, a menos que en el plan de mejoramiento se fundamente un porcentaje mayor. Es decir, está abierta la posibilidad de poder destinar mayores recursos para recursos humanos, que es lo que también manifestaba la directora como necesidad de poder mejorar la calidad directo en el aula, directo a los chicos. Ahora, ¿cómo podemos asegurar que los recursos vayan directamente a las mejoras? Y vuelvo al ejemplo que planteaba anteriormente en mi exposición sobre el rol que tiene el consejo escolar, ¿no? Porque el consejo escolar tiene la facultad y el sostenedor tiene la obligación, de acuerdo al decreto, de una rendición de cuentas de gastos detallada cada 4 meses como mínimo, mejor dicho. Entonces hay un elemento que uno puede, o que las comunidades pueden participar en el control directo, si ellos son los que conocen la realidad y van a saber si los recursos están bien utilizados o no están bien utilizados. Y si no están de acuerdo con esta rendición o hay alguna problemática, está la Superintendencia de Educación, donde se pueden hacer, ¿cierto?, los descargos respectivos. Ahora, también lo planteábamos cuando pensamos en mejorar. Sabemos que en la educación hay problemas de financiamiento, sí. Un estudio que presentaba, ¿cierto?, en mi presentación dice que hay un déficit de un 95%, de un óptimo, una escuela chica, un óptimo, ¿cierto? Pero cuando nosotros tuvimos la comisión, todos al aula, evidentemente, los 16 que estábamos participando de esta comisión, lo primero que pensamos fue, bueno, cambiemos el financiamiento de una asistencia promedio a matrícula. Y nos pusieron un ejemplo súper básico, numérico,
cuantificaron ese aumento. El presupuesto se hace en función de un porcentaje de asistencia, 93, 94%. Subir un punto de ese presupuesto implicaban miles de millones de pesos. Entonces también tenemos otras realidades, otras necesidades. Entonces cuando hablamos de necesidad de financiamiento, cambiar la estructura, sí, por supuesto que hay, y lo sabemos. Y por eso queremos, a mi juicio, nosotros apuntamos con esta sugerencia de que la SEP formara parte de los fines educativos para que ayudara al financiamiento de los establecimientos. Ahora, recordemos, por ejemplo, otras subvenciones que existían, la unidad de mejoramiento profesional, que era una subvención específica a los profesores, también nació con un objetivo específico y que se diluyó en el tiempo y pasó a ser parte de la subvención general. Aumentó un factor de la subvención general. Les digo con esto que no estamos innovando o no se estaría innovando al respecto, sino que es siempre tendiente a la mejora. Ahora, el diputado de Lolio preguntaba cómo vemos el tema de la variación del ingreso. ¿Es fuerte o no es fuerte? Sí, es fuerte. Hay un elemento hoy día, por ejemplo, en el contexto social que nos tocó vivir. Hay algunos días en que no estaban autorizados la suspensión, la matrícula bajó y la declaración de asistencia, obviamente, no la matrícula de asistencia, no afecta directamente, ¿cierto? O sea, el estar ligado a una asistencia... Exactamente, a discrepancia. Entonces uno podría decir, en la comisión también se dio la opción, no podemos aumentar a matrícula, pero sí a lo mejor podríamos decir, ¿en cuánto se hizo el presupuesto? En razón de un 93% de la asistencia. Entonces paguemos las subvenciones en virtud de un 93% de asistencia. Y luego podemos hacer algunos ajustes, por ejemplo, porque está asegurado eso, no estaríamos con estas variaciones. Pero mayor problemática, diputado, el problema es cómo se alteran los egresos. Y voy a poner un solo ejemplo, la carrera docente. Hemos visto que no se sabe cuánto cuesta, por el concepto de aporte basal, no sabemos cuánto cuesta financiar efectivamente la educación, porque depende del tamaño del colegio, etcétera. Pero resulta cuando dictan la carrera docente, se le entrega a los establecimientos la posibilidad de que sus docentes mejoren sus remuneraciones, pero pone una traba. El tramo base de la carrera docente, la asignación por tramo y otros beneficios, debe ser financiado por el colegio, con los recursos que va a dejar de pagar por las bonificaciones proporcionales o las leyes docentes. Cuando hacemos el ejercicio, siempre quedamos bajo la línea de financiamiento, siempre. O sea, estaríamos, lo que hoy día nos gastábamos 10 millones de pesos que nos pasaba el Estado, ahora que quedan para financiamiento general, nos gastamos 12 por esa ley. Y otro elemento importante, en el caso de los colegios, al menos particulares subvencionados, que me imagino que también se repiten en los colegios municipales, las subvenciones, nuestros ingresos crecen por el reajuste del sector público. Nuestros gastos, remuneraciones, no solo por el reajuste del sector público, sino que también por bienios, por beneficios colectivos en negociaciones colectivas. Entonces, claro, por un lado tenemos la variación del ingreso, que podríamos hipotéticamente buscar alguna solución, pero otro problema mayor es cómo se van incrementando los gastos. Y el último ejemplo respecto a lo mismo, si avanzara el proyecto de 40 horas en educación, es letal. ¿Por qué? Porque obviamente estábamos en el mismo caso de los profesores que tenían una cantidad de horas asignadas, 39 o 44 horas, bajar a 40 horas, nadie va a querer evidentemente bajar las remuneraciones, pues si queremos mantener las remuneraciones, pero la cantidad de horas, de acuerdo a la distribución de la carga horaria, de acuerdo a la carrera docente, también bajaría. Entonces tendríamos menos horas aula y necesitaríamos más recursos solo para cubrir básico, el currículum, como decía la profesora. Y finalmente, destacar, ¿cierto?, que nosotros, insisto, cuando conversábamos en el receso con la directora, coincidíamos en varias cosas. Y esas cosas, un poco respondiendo a lo que preguntaba el subsecretario, esto es como una carrera, un rally, ¿cierto? El conductor, el que lleva la batuta, ¿cierto?, podrá tener claramente trazado, tiene una persona que le ayuda, le da indicaciones, pero quien toma las decisiones porque conoce más es el conductor. Y la particularidad que tiene este ejemplo es que nosotros hemos dicho, el vehículo tiene la particularidad que el parabrisas es más grande que el retrovisor. ¿Y por qué? Porque obviamente la importancia es lo que viene, cómo enfrentamos lo que viene. Porque lo que pasó es importante, por supuesto que es importante, pero ya fue. Por eso nosotros creemos que este proyecto nos ayuda, de cierta forma, a decir, mantenemos esta postura, nace de la comisión, donde hay un equipo transversal de trabajo que adhirió a esta propuesta, que se traduce en un proyecto de ley, porque creemos que, revisado todos los antecedentes, sigue siendo indispensable.
Muchas gracias, señor Valencia. Ahora le ofrezco la palabra al señor Blanco. No, pero estamos escuchando la respuesta. 25 segundos. Voy a tratar de que sean 25. Lo que pasa es que usted hizo mención a algo que yo creo que es relevante, porque a veces como que no se conoce tanto por parte de los sostenedores, que es que se aprobó en la ley del reajuste el artículo 41, que establece que aquellos colegios que hubiesen declarado asistencia efectiva desde el 21 de octubre en adelante, se va a tomar no la asistencia efectiva de mes de octubre, sino que la más alta de los promedios de los meses anteriores, con el fin de que no se produzca ese desbarajuste que evidentemente no tenía ninguna capacidad del propio colegio de efectuar ningún tipo de modificación. Discrepancia se llama técnicamente. Señor Blanco, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. A mí me gustaría, voy a tratar de ser muy sintético y agrupar un poco las consultas de los distintos señores diputados. Yo creo que aquí me gustaría volver a un hecho primero, y para volver un poco a la esencia de este proyecto. En este informe de todo el aula decíamos, la normativa actual que regula los directores a su establecimiento y a los sostenedores incluye 18 cuerpos legales, 7 decretos con fuerza de ley, 60 decretos y reglamentos, 4 circulares distintas, que dan origen a aproximadamente 2.300 obligaciones. 2.300 obligaciones. Realmente yo creo que eso para un sostenedor y un director es algo hay. Entonces, lo que concluíamos o como parte de este informe es tratemos de tener una visión sistémica, donde los cuerpos legales tengan una armonía. Creo yo que este proyecto de ley lo que viene a hacer es justamente a tratar de simplificar esto. ¿Por qué? Porque actualiza la ley de subvención preferencial en función de todo lo que pasó después con la ley de inclusión. Entonces creo yo que está ese hecho, está el hecho de la complejidad normativa. Segundo hecho, tenemos un sistema de aseguramiento de calidad de la educación, con una superintendencia fiscalizando el correcto uso de los recursos y con una agencia de calidad de la educación que debería focalizar sus esfuerzos en aquellos colegios que más lo necesitan. Y por último tenemos también un hecho que era el espíritu original de la ley de la subvención escolar preferencial, que hablaba de colegios autónomos, en función de este sistema de aseguramiento de calidad de la educación, que uno podría decir, podemos ponernos de acuerdo en cómo mejorar esa clasificación y debatir sobre eso, pero yo creo que es una discusión que uno puede dejar por un momento de lado para centrarse en cómo simplificar esto. Este proyecto de ley, yo lo repito, creo que viene a simplificar eso. Entonces, dado este sistema de aseguramiento y dado este proyecto que permite el colegio y el director, y aquí viene yo creo algo que también preguntaba la diputada, que tiene que ver con cómo el director finalmente piensa su proyecto educativo y no al revés, no cómo trata de cuadrar la caja o cómo justificar gasto y en función de eso es el proyecto educativo que le resulta. Si lo pensamos al revés, el director va a poder decir, estos son mis objetivos de mediano y largo plazo, estos son los de corto plazo, estos son los recursos con los que yo dispongo. Y en esos recursos no debería estar preocupado de cómo cuadra la subvención base, el PIE, el proyecto de integración escolar, la subvención de prorretención, la cantidad de subvenciones que hay. Si más bien en el fondo la subvención preferencial, si la subvención preferencial viene a entregar recursos adicionales a los colegios, lo importante es que el equipo directivo y el sostenedor puedan focalizarse en cómo pensar el proyecto educativo para realmente tener mejoras y ojalá que pueda ser lo más simple posible la administración de los recursos, sin tanta en el fondo obligación que cumplir que conforman parte de estas 2.300 obligaciones. Entonces creo que ese es un beneficio del proyecto y frente a la preocupación que podría haber de que estos recursos pasan a integrar gasto corriente, de nuevo yo repito ahí tenemos el sistema de aseguramiento de calidad y podemos ponernos de acuerdo mejor en cómo decimos qué colegios lo hacen mejor y cuáles no, pero ya está la agencia y está la superintendencia. El gran beneficio que yo veo es que esto simplifica y permite que el director pueda focalizarse más en lo pedagógico, que es a lo que debería estar convocado el director y no a tener que tratar de cuadrar en el fondo un presupuesto muy complejo de hacer. Solamente para terminar y a modo de ejemplo, pero en este mismo estudio de la Universidad Católica se mencionaba que la subvención preferencial no ha logrado fomentar innovación en los colegios. Nosotros hace unos 3 años atrás, un director estaba implementando metodología de proyectos en su colegio,
y quería hacer una serie de modificaciones en las salas de clase. Implementar un rincón de matemáticas que implicaba una cantidad de cosas, pago un diseñador para los muebles, etcétera. Un proyecto que tenía una cantidad de ítems. Bueno, no teníamos certeza de que ese proyecto se podía llevar a cabo. Hubo que hacer una consulta a la Superintendencia de Educación, que tardó el orden de 16 meses en responder, y en esa respuesta venía separado el proyecto y decía, esto lo puede financiar con subvención base, esto con preferencial y esto con base. Entonces, todo eso lo único que hace es complejizar y al final, ¿qué pasó? El proyecto no se pudo hacer. Y ahí teníamos un proyecto que era parte de una cosa más amplia, que había una mirada estratégica de mediano plazo de cómo apoyar innovación y una práctica efectiva pedagógica, que se podría haber financiado con subvención, da lo mismo cuál. Si el punto es que se logre la mejora en la sala de clase, como muy bien lo decía la directora. Eso. Sigue instalada la duda. Sigue instalada la duda porque la pregunta es, lo que tiene impacto, y este ya es una intervención mía, una precisión, lo que a mi juicio tiene... A ver, la pregunta es, mejorar los baños, como tú relatabas dramáticamente casi, sin duda tiene que ver con la calidad de la educación, ¿cierto? Claro. Entonces, desde ese punto de vista, se justifica esta flexibilización. A ver, pero si... Claro. Beto, la pregunta que yo hice fue clara. ¿Tiene impacto o no tiene impacto? El sistema regular no te lo está haciendo porque está deficitario. Y tú tienes a cabritos pobres, desgraciadamente, tratándolos indignamente. Sinceramente, yo quisiera que resolviera el problema de los baños, ¿ya? Porque es importante. Pero la pregunta es, si eso se consume todo en ese tipo de cosas y dejamos hacer el plan de mejora centrado en lo pedagógico, ahí es donde yo tengo dudas. Claro. Porque a lo mejor le vamos a regalar los baños, pero los chicos van a seguir sin aprender lo que necesitan aprender. Es por ahí va el... Ya, oiga, y no se me entusiasme porque voy a poner fin a la sesión, ya pasó. No, ¿quién dijo eso? No. 10 minutos fue lo que yo corregí. Interrumpidos por señora Girardi y Bebe, por favor. Y señor Belolio. La pregunta... Este tema lo hablamos y lo habló muy claramente en una de las primeras sesiones el diputado Santana respecto del tema de la infraestructura. O sea, de por qué la SEP tiene que hacerse cargo de algo que tiene que hacerse cargo otra vía de financiamiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esas vías de financiamiento no llegan. Es lo que pasa con lo que decía la directora con la subvención regular, que no alcanza para pagar lo que tiene que haber en una escuela. Entonces, yo creo que claramente nosotros no le podemos pedir a la SEP que financie lo que no quiere financiar la otra subvención. ¿Ah? Eso yo creo que tenemos que definirlo sumamente claro, porque si no va a ser desangrar la SEP. ¿Ya? Y que la SEP finalmente no pueda ir a concurrir a un proyecto educativo, pedagógico, de mejorar efectivamente lo que pasa en el aula o lo que pasa en el patio también, lo que tiene que ver con la convivencia escolar. Yo no lo radicaría solo en el aula, ¿ya? Pero claramente lo que a mí me hace ruido con respecto a este proyecto es de que finalmente terminemos pagando todo lo que no quiere pagar otras subvenciones. Para no aumentar las otras subvenciones, le empecemos a quitar a la SEP parte del financiamiento que es necesario para el desarrollo precisamente de los PME. Y vamos a perder los PME. Yo estoy segura que si nosotros aprobamos este proyecto tal cual está, vamos a perder los PME. Y ese es el gran riesgo que tiene este proyecto de ley. No es el tema de la flexibilidad, porque yo le preguntaba a la directora, que en tu proyecto en tu PME tú no puedes gastar con la SEP. Y me dice que todo lo puedes gastar con la SEP. ¿No? O sea, no hay... Lo que yo estoy planteando es que si nosotros hacemos este proyecto tal cual, vamos a vestir un santo desvistiendo otro. ¿No? Y ese es el problema, o sea, las deudas, la sobredotación, etcétera, vamos a terminar pagando con la SEP y vamos a perder los proyectos de mejoramiento educativo. Diputado Belolio.
que pasa es que a mí me parece que es interesante ese debate porque yo veo que no es así. Entre otras cosas porque la subejecución de la subvención es muy alta. Por tanto, si es que fuese solamente el mismo dinero, entonces tiene razón la diputada porque es un juego suma cero. O sea, lo que se gastaba en una cosa se va a dejar de gastar en eso y se va a gastar en otra. Pero no es así, po. No es así. Porque la ejecución que nos muestran de todos los colegios sobre la subvención general es un 98%. Pero la ejecución de la SEP es un 74%. Es decir, por lo menos, va a subir la plata disponible en cada colegio un 24%. No es poca plata, po. Y por tanto, no vale esta suma cero. No es que voy a dejar de hacer ciertas cosas, no, po. Voy a tener por lo menos 24% más. No solamente en aquellos colegios que no estaban en SEP, sino que en todos, en promedio. Algunos ya estaban en 100 y por tanto ya lo pueden hacer, y por otros estaban por debajo de eso. Entonces, es justo al contrario. Más encima, el artículo 1 obliga a que todos los colegios tengan PME. No, solo los que están en CID. No, los CID son los que tienen que hacer un mecanismo específico que viene determinado acá. Pero todos van a tener que tener eso. Entonces, lo que uno quiere hacer es que dejemos de tener PME hechos para gastar la plata y tengamos PME para mejorar la calidad. Ya, de eso se trata este proyecto. Eso es lo que hace este proyecto. Directora. Que efectivamente lo que acaba de decir el diputado no es así, porque que tengamos PME y van a ser ejecutables porque se habla restricción, no es así. Porque se habla la restricción. O sea, que abramos y que se pueda gastar la plata de la SEP en quitar, o sea, ampliar el gasto no asegura que todos los PME sean financiados. Porque el problema es que hoy día hay PME que no toda la plata de la SEP está ejecutada. No tiene que ver con que los PME sean malos, sean buenos. Tiene que ver con administraciones, con un montón de otros temas. No, pero déjame terminar. Lo que quiero decir que cuando usted dice que por abrir o por flexibilizar la SEP vamos a asegurar que todos los planes de mejora se ejecuten, tampoco es así. Sí. Muy bien. Yo no voy a... Brevísimo. Sí, lo siento, presidente, lo que pasa es que yo no puedo hacerme cargo de cosas que no digo, po. Entonces yo tengo que hacerme a cargo de las cosas que digo. La evidencia nos muestra, y los directores nos dicen, los PME hoy día en su mayoría son ocupados más bien como una hoja para financiar cosas, no para mejorar los proyectos educativos. Bueno, usted está en desacuerdo, pero todo el resto de la evidencia que tenemos acá es distinta. Entonces, y me parece legítimo que diga que no. De esos PME hay algunos que pueden estar muy bien hechos y financiados y otros que no. Entonces, mi punto es otro. Dado que en promedio se subejecuta la SEP y que buena parte de la subejecución es por burocracia, tal como lo han dicho acá y lo dice la evidencia, y lo dicen todos los que se han dedicado a investigar esto, hay personas que no sostienen eso, está bien, pero la inmensa mayor parte que han estado acá dice eso. Tanto sí que hay colegios que, siendo gratuitos y vulnerables, no se incorporaron a la SEP solo por el efecto de la burocracia. Ellos obviamente tienen un efecto gigantesco, pero además, por el hecho de tener ahora la subvención, dada lo que sale en la ley de inclusión, se aumenta por lo menos un 24%. Entonces hay que tener súper claro eso. Y deja de ser el plan de mejora la excusa para financiar, y ahora solo tiene que ser la manera de mejorar la calidad, que es como lo hacen las buenas directoras como la que tenemos acá al frente. Que es el buen efecto que tiene que producirse en cada uno de los distintos colegios. Entonces, está bien, pueden haber diferencias, puede a alguno no gustarle el mecanismo de financiamiento, pero a mí me queda claro que no cabe ninguna duda de que esto significa una inyección de recursos, particularmente a las escuelas más vulnerables del país. Muy bien. Habiéndose cumplido y agradeciéndole una vez más a nuestros distinguidos invitados y distinguidas invitadas, al subsecretario y a sus rostros amables, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.